hoy abordaremos el tema de la vigencia del Tratado de Regularización de la Guerra. Es menester, para iniciar el tema, formularnos una interrogante. ¿Tiene vigencia el Tratado de Regularización de la Guerra firmado en Trujillo en 1820 durante el proceso de emancipación en la América Meridional como contribución al derecho internacional humanitario? Bueno, para iniciar deberíamos comenzar con una opinión del padre Libertador en relación a ese extraordinario prócer llamado Antonio José de Sucre, a quien se le encomendó la realización de este tratado, a proponérselo justamente en una discusión, una conversación, un intercambio con los representantes del ejército realista o de la fuerza realista, para luego ser firmado, como todos sabemos, por el padre Libertador y por Pablo Morillo cuando se entrevista. ¿Qué decía nuestro padre Libertador? Cito: este tratado es digno del alma del general Sucre, es el más honroso monumento de piedad aplicado a la guerra. De tal manera que esas son palabras del padre Libertador en relación al general Antonio Sucre, a quien se le encomendó justamente la realización de esta extraordinaria pieza histórica. Veamos cuáles son los elementos que poseía ese tratado. Primero que nada, para saber cuáles son los elementos centrales del tratado. Bueno, el tratado acordaba lo siguiente: combatir como pueblos civilizados, evitar el exterminio, el respeto a los prisioneros de guerra de acuerdo con su grado, la debida asistencia dentro o fuera de los hospitales a los enfermos y heridos, una honrosa sepultura, por supuesto, a los que gloriosamente terminaron su carrera en batalla, y por supuesto el respeto de opinión y por supuesto el respeto a la vida de los habitantes de los pueblos, es decir, a la población civil. Estos son básicamente los elementos más importantes que establecía este tratado. Ahora bien, veamos entonces en qué tratados y convenios estuvieron y están presentes los fundamentos humanitarios, estos fundamentos humanitarios del Tratado de Regularización de la Guerra. Por supuesto que el más importante antecedente del derecho internacional humanitario es el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra. No lo manifestamos nosotros, sino que eso está presente básicamente en la fundamentación cuando se produce justamente el surgimiento del derecho internacional humanitario. Veamos, vamos a pasarle revista entonces. Veamos, bueno, el caso de la batalla de Solferino en 1859, donde el arquero suizo Henry Dunant, en recuerdo de Solferino, propuso la adopción de 2 medidas para aliviar parte del sufrimiento provocado por la guerra. Bueno, nada más y nada menos que fue el que propuso desde la sociedad privada de socorro, nada más y nada menos que la creación de la Cruz Roja y por supuesto de la Media Luna, la Media Luna Roja en el caso del mundo musulmán, el mundo árabe. Eso por un lado. En 1860 se promulgó la Declaración de San Petersburgo, donde se determinaba con mucha seriedad el tipo de proyectiles que se dio lugar, lo que dio lugar al derecho de La Haya y a la firma de 16 conferencias de paz de La Haya entre 1899 y 1907, limitando el uso de ciertos métodos y medios de combate. Veamos, poco tiempo después, el gobierno suizo convocó a los estados a participar en una conferencia en 1864 que daría lugar al llamado Derecho de Ginebra para la protección de las víctimas de las guerras. Luego, el movimiento modificador, iniciado en Ginebra en 1864, prosiguió durante el siglo XX, ya que las 2 guerras mundiales supusieron la adopción de numerosos tratados que se complementan entre sí. En 1925, luego de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando después de la supresión de más de 30 millones de seres humanos, se adoptó el protocolo para la prohibición del empleo
en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos y similares. Y en 1929 los convenios de Ginebra relativos al trato a los prisioneros de guerra y para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Vemos cómo evoluciona justamente evolucionan los elementos fundamentales del tratado, ¿no? De este tratado hasta la promulgación del derecho internacional humanitario en 1949. Vemos cómo los elementos fundamentales, los elementos que están en el Tratado de Regulación de la Guerra de 1820, están presentes a lo largo de lo que va a suceder, lo que va a acontecer. Luego hasta 1949, en donde, donde va a surgir el derecho internacional humanitario, como todos sabemos, después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y por supuesto, en el entendido de que el derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional público. Pero veamos entonces algunos elementos ya en síntesis, puntualmente los que conforman los elementos o los convenios o tratados donde va y convenciones donde va a aparecer, estar presente estos fundamentos. Tenemos la Convención de la Haya en 1974 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos, la Convención de 1975 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonas, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre todo en los conflictos armados. Entonces, vemos cómo va evolucionando, la aplicación de estos principios contenidos en el Tratado de Regulación de la Guerra de 1820. Pero vamos a verlos entonces a la luz de lo que tenemos históricamente más próximo. ¿Acaso vemos los fundamentos provenientes del Tratado de Regulación de la Guerra presentes en el derecho internacional humanitario durante la segunda guerra mundial y luego la Guerra Fría y la posguerra fría? Y en ese sentido lo que queremos es relativizar justamente la aplicación de estos fundamentos, dado que en realidad tanto los elementos fundamentales del Tratado de Regulación de la Guerra y del derecho internacional humanitario son acogidos por los estados, por algunos estados que tienen como principio en la defensa de los derechos humanos, mientras que otros estados, en definitiva, no solo a lo largo de la historia, sino en el presente, lo acogen de una manera muy relativa. Si no, veamos el caso de la Segunda Guerra Mundial, en donde vemos, nada más y nada menos que el exterminio de la población civil soviética y, por supuesto, el holocausto judío. Sin la menor duda, es un total desconocimiento de cualquier elemento que, fundamental en materia de derechos humanos. Y nada más y nada menos que el lanzamiento de la bomba atómica contra la población civil japonesa en Hiroshima y Nagasaki, que no contra una fuerza beligerante. Esas bombas atómicas fueron dirigidas a los pueblos, a los civiles que habitaban Hiroshima y Nagasaki. Pero tenemos luego nada más y nada menos que la Guerra Fría, donde tocaremos nada más algunos tópicos, dado que, necesitaríamos de prácticamente mucho tiempo para hablar de la violación del derecho internacional humanitario en este periodo, por parte de quienes ejercen, la supremacía, dominaban en el caso de la Guerra Fría, en este caso, Estados Unidos y sus aliados, en el contexto de sus áreas de influencia. La primera víctima, en este caso de la violación, fue la insurrección comunista en Grecia entre 1946 y 1950, en donde, definitivamente, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, con la OTAN, ejecutaron un genocidio, contra ese pueblo. Estamos hablando de 1946 a 1950, ya estaba promulgada en el 49 el derecho internacional humanitario. Luego vemos la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, donde evidentemente las víctimas en su gran mayoría fueron de la población civil,
por parte, como todos saben, de una ofensiva producida por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, por supuesto que la guerra de Vietnam no podía estar fuera de digamos, de la presentación de estos hitos de la Guerra Fría. Entre 1959 y 1975, ojo, estamos hablando nada más de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Hemos dejado por fuera, por supuesto, la guerra colonial de Francia y, por supuesto, antes del imperio nipón japonés, en donde se sacrificó a la población civil vietnamita. Eso es, digamos, es público y notorio. Ningún tipo, incluso la utilización de armas químicas que produjeron y producen todavía en la actualidad, definitivamente consecuencias terribles contra la población civil vietnamita. Luego tenemos la Guerra Fría, que es un monumento, la posguerra fría, que es un monumento a la violación del derecho internacional humanitario y el desconocimiento de todos los principios humanísticos, fundamentos humanísticos del Tratado de Regulación de la Guerra. Fíjense cómo tenemos la aplicación, y eso creo que en el caso del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación y la Universidad Militar Bolivariana, por supuesto, lo ha tenido muy definido con la producción de una obra denominada justamente La Guerra Difusa, ordenada para su elaboración por nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, en donde, bueno, establece los elementos fundamentales de eso que denominamos el modelo de guerra multidimensional, multiforme y no convencional. Es decir, repito, no convencional. O sea, no está el modelo aplicado por el imperialismo estadounidense en la actualidad, no está sometido a ninguna convención. De hecho, no está sometido ni a la Convención de Ginebra y, por supuesto, mucho menos a lo que podría ser los fundamentos del derecho internacional humanitario. Estamos hablando de qué cosa, para darle nombre: Yugoslavia, Ucrania, Yugoslavia que fue prácticamente disuelta, despedazada, y Ucrania cuando se provoca un golpe de Estado a partir de un falso positivo contra el presidente legítimo Yanukovych. En Irak, bueno, ya todos sabemos la falsedad de la existencia de armas de destrucción masivo. Libia igualmente fue despedazada. El ataque contra la población yemení en Yemen, que es público y notorio y es de actualidad en este preciso instante, sobre todo en el año 2020. Y por supuesto ya la histórica agresión contra la población palestina. En nuestra América tenemos igual, desde el golpe de Estado contra Honduras ordenado desde el Departamento de Estado y el Pentágono estadounidense. Evidentemente pasa por el golpe de Estado de Honduras, que produjo una buena cantidad de ataques contra la población civil, el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, el acoso contra la presidente argentina Cristina Kirchner, el golpe de Estado contra Bolivia, organizado desde la Organización de Estados Americanos, organismo dirigido por el imperialismo estadounidense y que está al servicio, por ello calificado a veces como el Ministerio de las Colonias. Y por supuesto, Venezuela, que ha sido el objeto de la aplicación de este modelo de guerra difuso con sus 11 doctrinas aplicadas simultáneamente de este modelo de guerra, que tiene como características fundamentales, en primer lugar, que no está sometido, como lo dije anteriormente, a ninguna convención, este modelo de guerra, que su centro de gravedad es la población civil. La población civil es el objeto, el centro de la aplicación de todas las doctrinas de guerra, que han estado muy bien presentadas en esa obra de la guerra difusa. Y su objetivo fundamental, principal, el objetivo de la guerra, es la fragmentación multidimensional de los Estados-nación, como bien lo describe en su tesis doctoral el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. De tal manera que vemos cómo algunos estados en la actualidad se rigen por el derecho internacional humanitario, y en la medida en que estos estados se rigen por el derecho internacional humanitario, están sosteniendo la vigencia de los elementos fundamentales del Tratado de Regularización de la Guerra en Trujillo en 1820.
como lo hemos mostrado, esos elementos, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la población civil, a su vida, a la vida de la población civil, el respeto a los heridos, a los prisioneros, ha sido, digamos, una conducta reiterativa de aquellos países que tienen como paradigma, entre ellos Venezuela, el respeto a los derechos humanos, mientras que aquellos que se consideran justamente los grandes hegemones a escala global, mandan al traste a todo elemento que tenga que ver, no solo con el Tratado de Regulación de la Guerra, sino con el derecho internacional público y, por supuesto, con el derecho internacional humanitario.